Rosalía de Castro, pionera de la literatura gallega. María Rosalía Rita de Castro fue una poetisa y novelista española que escribió tanto en gallego como en castellano. Considerada entre los grandes poetas de la literatura española del siglo XIX, representa una de las figuras emblemáticas del Rexurdimento gallego, no solo por su aportación literaria en general y por el hecho de que sus cantares gallegos sean entendidos como la primera gran obra de la literatura gallega contemporánea, sino por el proceso de sacralización al que fue sometida y que acabó por convertirla en encarnación y símbolo del pueblo gallego. Además, es considerada junto con Gustavo Adolfo Bécquer, la precursora de la poesía española moderna. Rosalía nació en Santiago de Compostela, en una casa, que hoy no existe, localizada en el margen derecho del Camiño Novo, en la madrugada del 23 de febrero de 1837, aunque en su partida de nacimiento figura 1836 debido a un error del capellán al ser bautizada en el Hospital Real el 24 de febrero, lo que permitió a los padres mantener el anonimato, inscribiendo a la criatura como de padres desconocidos, cosa que les convenía tanto al padre sacerdote, como a la madre soltera de la alta sociedad. Librándose Rosalía de entrar en la inclusa al hacerse cargo de ella su madrina, fiel sirviente de la madre de la recién nacida. En un documento firmado ante notario en 1843, doña María Teresa de la Cruz de Castro y Abadía reconoció a Rosalía como su hija natural. En el poema, como chove miudiño, Rosalía evoca la casa natal de su madre, y los tiempos de bienestar ya pasados, casa grande LLE chamaban no outro tempo venturoso, cando os proubsa imploraban nefartiños se quentaban no seu lume cariñoso. Su padre, don José Martínez Biojo, capellán de la iglesia de Iria, por su condición sacerdotal no podía reconocer a su hija y delegó su cuidado en sus hermanas, que tomaron bajo su tutela a la chiquilla mientras vivió en Ortoño, hasta que su madre se hizo cargo de ella, viviendo en Padrón como cabeza de familia, con su hija y figurando como estado civil de soltera y de escasos recursos económicos. Su nodriza le enseñó el gallego y le hizo conocer la poesía popular en su lengua. Desde este lugar aún hoy se escuchan las campanas de Bugallido, famosas en todo el entorno y, según cuentan, fuente de inspiración para una de las composiciones más conocidas de Rosalía, basada en una cantiga popular de Amaía, campanas de Bugallido cando vos ou aí ou tocar revírase meo sentido. Tal y como reza la placa conmemorativa colocada en el muro de la casa de Rosalía, aquí naceu o Seminario de Estudos Galegos. A la edad de 15 años Rosalía vivía con su madre en Santiago de Compostela, aunque ya había convivido con anterioridad con ella en Padrón en 1842 cuando Rosalía tenía poco más de 5 años. Una vez instalada en Santiago con su madre, su vida transcurrió como la de cualquier niña de su clase social. Parece que su instrucción fue escasa, como lo era la de la mayoría de las mujeres en aquella época. Frecuentó las aulas del Liceo de la Juventud, institución fundada en 1847, que se dedicaba a instruir por medio de la literatura y bellas artes, impartiendo clases de literatura, pintura, música y declamación que, probablemente, le proporcionaron a Rosalía conocimientos en esas disciplinas. Rosalía tocaba la guitarra inglesa, la española, el arpa, la flauta y, por último, el armonium, y también participó como actriz de éxito en varias obras de teatro que allí se representaron. En abril de 1856, Rosalía se trasladó a Madrid y habitó la planta baja de la casa número 13 de la calle Ballesta. Un año después de llegar a Madrid, Rosalía publicó un folleto de poesías escrito en lengua castellana que recibió el título de La Flor. Contrajo matrimonio el 10 de octubre de 1858 con Manuel Murguía en la iglesia parroquial de San Ildefonso. A los 7 meses de casarse, Rosalía dio a luz en Santiago de Compostela a su primera hija, llamada Alejandra, a la que siguieron otros 6 hijos, nacidos todos en Galicia. Fue fundamental el apoyo de Murguía a su labor poética y la contribución al reconocimiento de sus méritos posteridad, y que contribuyeron a convertirla en un mito, en lo que hoy es, la representación del espíritu de Galicia, su alma mater. Siempre la animó a seguir escribiendo porque estaba convencido de su talento. Rosalía escribió tanto en gallego como en castellano. Entre los años 1863 y 1865 el matrimonio vivió en la casa de López Ferreiro, un edificio construido en el año 1640, situada en el número 4 de la plaza, frente a la fachada de la universidad y que en la actualidad alberga, desde su fundación en 1971 el Instituto da Lingua Galega. Una placa conmemora este acontecimiento. Aunque fue una asidua cultivadora de la prosa,
Rosalía sobresalió en el campo de la poesía, a través de la creación de las que pueden ser consideradas sus 3 obras clave: Cantares gallegos, Follas novas, editado en 1880 en la capital española, y que fue su segundo y último libro de versos en lengua gallega, y En las orillas del Sar, publicado un año antes de su muerte y que resultó ser su último libro de poemas. La primera de ellas representa un canto colectivo, artísticamente logrado, que sirvió de espejo dignificante a la comunidad gallega al emplearse su lengua y tradiciones. En el mes de septiembre de 1868 se produjo el levantamiento revolucionario español, conocido como La Gloriosa, pasando Murguía de ser secretario de la Junta de Santiago a director del Archivo General de Simancas, cargo que ejerció durante 2 años. A partir de este momento, la vida de Rosalía se desenvolvió entre Madrid y Simancas, siendo en la ciudad vallisoletana en la que escribió gran parte de las composiciones recogidas en Follas novas. A fines de 1869 o en 1870 se produjo el encuentro entre Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. Desde 1871, Rosalía de Castro no salió de Galicia y en 1875 se instaló en Padrón, lugar en el que había pasado su infancia, así como buena parte de su juventud. Se trasladó junto con su familia a la casa llamada de la Matanza, situada en la parroquia de Iria, hoy Casa Museo Rosalía de Castro. La imagen que dejó Rosalía de sí misma es la de una mujer sola. Cualquier lector con sensibilidad que se acerque a su obra poética percibirá el sentimiento de soledad que se desprende de sus versos. El origen de ese sentimiento de soledad, que impregna la obra de la escritora gallega, puede proceder de su infancia y es muy posible que la carencia de padre y madre en su primera infancia provocaran en Rosalía ese sentimiento de soledad y una necesidad de cariño que la acompañaron durante toda su vida, y que solo palió en parte la compañía y el amor de su madre durante los años en que vivieron juntas. Fallecida esta, ningún otro amor vino a dar calor a ese mundo en el que Rosalía va a vivir hasta su muerte. La irregularidad de su nacimiento y los acontecimientos de los primeros años de su vida dejaron una impronta en el carácter y en la obra de Rosalía. La presión social que sufrieron la niña y la madre y cómo ese ambiente condicionó la personalidad adulta de Rosalía. El cáncer de útero que padecía se fue complicando progresivamente desde 1883, mermando cada vez más a la ya de por sí débil salud de la escritora. Tras 3 días de agonía falleció al mediodía del miércoles 15 de julio de 1885, a los 48 años, en su casa de la Matanza, su casa de Padrón, a consecuencia de una degeneración cancerosa del útero. El cuerpo inánime recibió sepultura al día siguiente en el cementerio de Adina, localizado en Iria Flavia, que curiosamente había sido cantado en una composición de Rosalía de Castro. No obstante, su cadáver fue exhumado el 15 de mayo de 1891 para ser llevado solemnemente a Santiago de Compostela, donde fue nuevamente sepultado en el mausoleo situado en la capilla de la Visitación del convento de Santo Domingo de Bonaval, en el presente Panteón de Galegos Ilustres. Con frecuencia manifestó en su obra el deseo de un reposo definitivo, que identificaba con la muerte. A veces, este deseo se convierte en tentación de suicidio, sobre todo cuando se encontraba ante las aguas profundas del mar. En el poema, As Torres de Oeste, de Follas novas, en el que una mujer acaba cediendo a la tentación y busca su descanso en las aguas del mar, Rosalía habla de un mar real, e incluso previene de su peligro. Alabou. Yes Dixen. Daime mourt 12. Aguas son de as penas. Para siempre dormen. Esa visión de la muerte como un mar que te acoge en su seno debía de estar profundamente arraigada en el espíritu de Rosalía, porque volvemos a encontrarla en los últimos instantes de su vida. Ya agonizando, le dijo a su hija mayor, abre esa ventana que quiero ver el mar, y cerrando sus ojos para siempre, expiró. Desde Padrón no se ve el mar, pero Rosalía debió de presentir la presencia cercana de ese mar de la muerte en el que al fin iba a reposar. En las orillas del Sar, manifiesta un tono trágico que encaja con las duras circunstancias que rodearon los últimos años de la vida de Rosalía. Escrita en castellano, la obra ahonda en el lirismo subjetivo propio de Follas novas. Inicialmente calificado de precursor y obviado por la crítica de su tiempo, hoy en día existen diferentes estudiosos que lo consideran como la principal creación poética de todo el siglo XIX. Es tal la aceptación y el interés que las obras de esta escritora despiertan en el mundo, que en las últimas décadas sus poemas han sido traducidos a idiomas como el francés, el alemán, el ruso y el japonés. Jaime Mascaró Munar.